Pues muy buenas tardes de nuevo y muchas gracias y disculpad la espera. Nos reúne un tema que yo creo que es apasionante, que es el de la justicia restaurativa. No es algo que hayamos inventado en nuestros días, es algo que se remite a bastante tiempo atrás. Me vais a permitir que empiece con un texto que nos sitúa perfectamente en el contexto de lo que vamos a dialogar en esta tarde. Dice así: mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible mientras vas de camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Bueno, es como bien sabido una cita del Evangelio de Lucas que ya estaba anticipando un modo alternativo de resolver los conflictos. Se estaba, sin nombrarlo, obviamente, refiriendo a lo que llamamos justicia reconciliatoria o justicia restaurativa. Es la llamada justicia de las 3 R's. Siendo muy simplista, la justicia que apuesta por la responsabilización del infractor acerca del hecho que ha cometido, que busca la reparación a la víctima y, en último término, que procura el restablecimiento, la restauración del diálogo roto por el delito. Pues de ese modelo de justicia y del instrumento privilegiado al servicio de la misma, que es la mediación, vamos a hablar esta tarde. Hace unos años parecía una utopía hablar de justicia restaurativa y de mediación, hace muy poquito. En este momento hay proyectos piloto por todo el territorio nacional, se están desarrollando experiencias muy interesantes de mediación también en el ámbito penitenciario. En Pastoral Penitenciaria estuvimos en Roma, se eligió como buenas prácticas precisamente experiencias que se están desarrollando y la escuela itinerante tratando de formar mediadores en el ámbito penitenciario con participación del voluntariado, de funcionarios de prisiones para resolver conflictos en prisión. Justicia restaurativa se está también aplicando en contextos mucho más difíciles, como es el del terrorismo. La justicia restaurativa está en un momento álgido y ciertamente es muy prometedor. Pero para hablar de ello no me voy a entretener yo mucho más. Contamos en la mesa de esta tarde con 3 ponentes altísimamente cualificados. Además, podíamos casi hacer como un juicio, porque tenemos a un magistrado, un fiscal y una abogada defensora. Entonces, casi estoy aquí en el papel del banquillo de los acusados. Contamos esta tarde, a mi derecha, el primero que va a tomar la palabra, con don Andrés Martínez Arrieta, que es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es el órgano máximo que enjuicia pues comportamientos criminales, ¿no? En su trayectoria siempre se ha caracterizado por un intento de humanizar la justicia, ¿no? Desde sus primeras experiencias como juez de instrucción, y nos va a presentar un poco el marco teórico-jurídico de este modelo de justicia restaurativa. Y a mi izquierda, don Antonio del Moral García, que es fiscal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y que tiene un larguísimo recorrido en el Ministerio Público de hacer el malo. Los fiscales siempre les cogemos como los malos de la película, pero en este caso no es imposible, es incompatible con la persona de Antonio del Moral, y que nos va también a presentar su perspectiva de este modelo de justicia, sus posibilidades, sus límites, sus dificultades. Y en último término, hablar de la justicia restaurativa se quedaría en una entelequia si no aterrizamos en ¿y esto cómo se pone en acto? Es decir, cómo se desarrolla la justicia restaurativa en la práctica. ¿Es posible realmente? ¿Y qué pasa cuando se encuentran un infractor de un delito grave y la víctima que lo ha padecido? ¿Esto es posible? ¿Qué dificultades? ¿Cómo se lleva eso a cabo? Y para todo ello, pues contamos con María del Pilar Sánchez, que es abogada, es criminóloga y lleva muchísimos años en experiencia de mediación. Es una de las pioneras en el desarrollo de los programas de mediación con adultos y la primera en hacerlo con drogodependientes, que era un colectivo de personas hacia el que todos los tratados habidos y por haber de justicia restaurativa decía que no se podían aplicar nunca programas de mediación con personas que estaban en esa situación especial, dadas sus problemas de imputabilidad, etcétera, etcétera. Pues nos contará un poquito también el desarrollo de la justicia restaurativa en la práctica. Pues nada más que dar las gracias a todos vosotros por vuestra presencia y vuestra espera, y por supuesto que a los ponentes de esta tarde. Pues, don Andrés, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias. Ahí. No ha pasado nada. Muchas gracias a la Fundación, al Foro, por permitirme de la mediación
y poder intercambiar también ideas y opiniones al respecto con todos vosotros y también con los miembros de la mesa. El sistema de represión de hechos delictivos, todo el sistema penal, lleva anclado desde hace ya varios siglos, lo que fue prácticamente en una única consecuencia jurídica, cuál es la pena privativa de libertad. En su día fue un avance, pero son muchos años funcionando solo como única respuesta la de la pena privativa de libertad, acompañada en los casos de inimputabilidad con las medidas de seguridad. La pena privativa de libertad, es obvio también decirlo, cuando se trata de penas cortas privativas de libertad no sirve, o sirve para muy poco. Cuando se trata de penas largas, incluso últimamente con la exasperación de la utilización de la pena privativa de libertad, también hay supuestos en los que afecta a la dignidad de las personas y, en definitiva, aporta poco de solución a la base de conflictos. Es verdad que aparta a un individuo de la sociedad porque ha realizado un hecho delictivo, lo aparta y, por lo tanto, en cierta forma, satisface esa demanda o esas necesidades de prevención general, pero, desde luego, no soluciona las raíces de conflicto y, en ese sentido, es insuficiente. Por otra parte, el sistema procesal está articulado ya desde la Revolución Francesa, está articulado en un sistema institucionalizado vertical que gráficamente lo concebimos como el Estado contra fulano, el Ministerio Fiscal contra mengano, la corona contra zutano, en todos los países que utilizan este esquema de Estado contra otra persona a la cual se le imputa un hecho delictivo. Lo que hace el proceso, como es un proceso formalizado, es establece todo el sistema en esa pretendida equiparación de partes del Estado contra fulano, establece un sistema de discriminación positiva, aupa a fulano, a la persona a la que se le imputa un hecho delictivo, para pretender una especie o una pretendida igualdad de partes más aparente que real, pero es un sistema que tampoco permite solucionar el conflicto. La víctima es ajena a ese conflicto y el propio autor del hecho delictivo lo que hace es pelear o, como señalaba antes Josito, pelear con el magistrado para impedir que le impute, sin hacer que esa persona sea protagonista de la situación conflictiva en la cual a la cual ha accedido a través del hecho delictivo y a la cual pertenece para depurar su responsabilidad penal. En este contexto de vías superadoras del conflicto surge la justicia restaurativa, los términos que se señalaban, las 3 R's de restaurar, de recuperar, de reparar, de resocializar al autor del hecho delictivo y también de reparar las consecuencias del delito para con la víctima. La justicia restaurativa tiende más a la búsqueda de los orígenes, de las causas y a la solución del conflicto a través de medidas reparadoras y, en la medida posible, también a través de alternativas a una pena privativa de libertad, al tiempo que repara a la víctima y, sobre todo, permite que sea escuchada en el proceso de depuración de esa responsabilidad. Una de las características de la situación actual del sistema público de justicia, se ha dicho, o es la exclusividad del Estado. El Estado es el único titular del ius puniendi del Estado. Decía Zaffaroni que el Estado lo que ha hecho ha sido expropiar el derecho de la víctima a resolver el conflicto. Se ha sustituido la víctima real del hecho delictivo por una víctima abstracta, que es el propio Estado, el cual articula todo el sistema de depuración de la conducta. Con esa actuación, el Estado ya no solo se desvincula de la víctima, sino que puede imponer la pena que tenga por conveniente completamente desvinculada del daño efectivo realizado. Lo vemos en las últimas construcciones de un modelo sistémico funcionalista, en la cual la función que se atribuye al Estado, que hasta hace poco era la de exclusiva protección de bienes jurídicos, la última ratio, etcétera, ahora ya se dice, bueno, la función del derecho penal es la de, junto a otros ordenamientos, junto a otros sistemas, la de afianzar la vigencia de la norma. Lo que se trata ahora, sobre todo y ante todo, es afianzar la norma, la ley de convivencia, para asegurar una ordenada convivencia. Y el derecho penal no es más que otro medio de ese sistema para afianzar ese contenido, por lo cual puedo imponer la pena que me dé la gana con tal de afianzar la vigencia de la norma. Evidentemente se deshumaniza todo y cambian mucho los esquemas del derecho penal.
Ciertamente, ese sistema, esa atribución al Estado de la titularidad del jus poniendi se hace sobre una garantía, que nace además desde la Revolución Francesa. El Estado es garante de todos los derechos fundamentales que están inmanentes en el proceso penal. Es decir, el Estado estatuye el sistema de manera que asegura vigencia de principios que son fundamentales, que están consagrados en el artículo 24, presunción de inocencia, principio de legalidad, principio de defensa, etcétera, y hace esa especie de balanza y dibuja la justicia con esa mujer con los ojos vendados y la balanza, estableciendo una igualdad entre acusación y defensa. Es cierto, y para eso aupa, como decía antes, aupa al acusado para que mantenga esa posición de igualdad frente al Estado. Es una situación de igualdad más aparente que real, porque no dejamos de ver que el Estado tiene todo un aparato represivo, que son todos los cuerpos de seguridad del Estado, todos los medios de investigación, tiene un instituto público de acusación y frente a eso tiene a la persona del individuo que ha transgredido la norma con su derecho de defensa. Esa situación es de igualdad, incluso los principios del proceso parten de esa declaración de igualdad, pero como digo, es una situación más aparente que real. Ahora bien, también esa situación crea unas disfunciones propias de la misma institucionalización del proceso. De una parte, la víctima es al mismo tiempo, se ha dicho que es el portero del procedimiento, es el gran olvidado del proceso, porque aparece para denunciar, para abrir la puerta del proceso, pero ya no vuelve a aparecer, salvo que sea requerida para testificar en los distintos momentos en los que interviene a lo largo del proceso. Y si lo vemos con cierto espíritu crítico, vemos como la víctima que inicialmente quiere responder a la agresión que ha sufrido y se acerca a una comisaría a denunciar, siendo consciente de sus derechos, según va pasando por distintas instancias judiciales, en el juzgado, en la audiencia, cada vez va avergonzándose de su condición de víctima. Y lo vemos en los juicios, como la víctima, orgullosa de su deber de ciudadanía que denuncia, al final, cuando llega al juicio, se arrepiente muchas veces de haber ido, por haber levantado toda aquella polvareda en un teatro judicial que es bastante impactante, donde piensa que todas las personas que están en el público son amigos o familiares de la persona a la cual dirige cargos, con lo cual el temor, y bueno, y va siempre con unas gafas de sol, unos pañuelos que se ponen para evitar, y en cierta forma para avergonzarse de su condición de víctima. Pues el sistema ha generado esta disfunción. La víctima que es el titular del derecho inmediatamente agredido se convierte en el portero del proceso, el gran olvidado, y a veces una persona que, con todos los problemas de victimización secundaria, pues se la olvida y se la aparta del conflicto en el cual ella ha intervenido como titular del bien jurídico que ha sido objeto de la agresión. El imputado, el acusado, en lugar de ser gerente de su conflicto, de asumir el conflicto, en lugar de participar en el conflicto y permitir que se indaguen las causas en virtud de las cuales ha realizado el hecho delictivo, es una persona llamada a defenderse de la imputación que el juez, el fiscal se le realiza en un proceso, y su única permanencia o razón de su presencia en un proceso es defenderse y a ver cómo, porque el sistema también se lo propicia. El sistema le está diciendo, defiéndete, para eso tienes abogado, todo el contenido de los artículos 520 que hacen que su forma de actuar ya no sea gestionar el conflicto, sino defenderse de esa imputación. Bueno, pues en esta tesitura surge la justicia restaurativa y con el papel fundamental o con el instrumento fundamental de la mediación. La mediación, desarrollada por el mediador como persona técnica, neutral, preparada, que va a unir a los dos sujetos del conflicto, el autor de la agresión y el titular del bien jurídico que ha sido objeto de la agresión, los va a ayudar para que cada uno pueda comprender el origen, las causas, las consecuencias que pueden resultar de ese hecho delictivo, y va a tratar de alcanzar con ellos un acuerdo, una reparación para la víctima, y al mismo tiempo va a tratar de buscar una herramienta que permita resocializar o indagar cuáles han sido las causas de ese conflicto y proporcionar una ayuda que le permita, sobre todo, la
resocialización y al mismo tiempo realizar una conducta positiva a favor de la víctima y también en favor de la propia sociedad. Ese comportamiento positivo que va a realizar, al cual se va a pretender llegar a un acuerdo, va a compensar el dolor causado y va a reparar el mal producido. Por lo tanto, la reparación es una tercera consecuencia que se va a unir a las consecuencias tradicionales de respuesta al hecho delictivo. La pena privativa de libertad, pena de multa, la medida de seguridad en caso de defectos en la imputación, en la imputabilidad de la persona y, en tercer lugar, la reparación como tercera medida, como tercera consecuencia jurídica al hecho delictivo. Ya encontramos un presupuesto inicial. El hecho, para la justicia restaurativa, el delito ya no es una infracción de la norma, como lo es para la justicia, digamos, institucional, en la medida en que es el Estado el que dice qué conductas son delictivas y se castigan las infracciones a ese catálogo de conductas elaboradas en los códigos penales. Aquí, para la justicia restaurativa, el delito es un conflicto, una situación conflictiva entre dos partes, agresor y agredido. Por otra parte, el presupuesto de partida es absolutamente distinto. Mientras que la justicia, digamos, institucionalizada, hay que elaborar todo un protocolo de actuación para indagar quién es el responsable, con todos los principios de defensa, acusatorio, etcétera, de indagación después de fijación de la acusación y después de enjuiciamiento. En la justicia restaurativa se parte ya de la asunción del hecho delictivo y a partir de ese presupuesto de asunción del hecho delictivo y de la voluntad de querer reparar, la herramienta sobre la cual se actúa es mucho más importante y sobre todo mucho más efectivo de cara tanto a la reparación de la víctima como a la restauración del imputado en aquella parte que le ha llevado a la comisión de ese hecho delictivo. Necesariamente, al hablar de la reparación y como tercera consecuencia jurídica, hay que hablar de las justificaciones de esta nueva consecuencia jurídica, de esta consecuencia jurídica. Tradicionalmente, en derecho penal hemos hablado de las finalidades de la pena, en la retribución, la prevención general y la prevención general especial. En la retribución, más o menos, viene a significar que toda aquella persona que ha realizado un hecho que agrede la convivencia social debe saber o tiene que asumir que debe pagar por ello. Tiene que establecer una consecuencia, o tiene que asumir o tiene que ser condenado a una consecuencia jurídica correspondiente, proporcionada a la gravedad de la acción. Decía Kant aquello de que para mantener el Estado de Derecho, para mantener el equilibrio, para mantener el propio funcionamiento de la sociedad, aunque una persona que haya cometido un delito se quedara solo en una isla, debía cumplir la pena, porque era el fundamento, era la expiación. Algo hay que hacer, hay que compensar el mal causado. Las teorías utilitaristas, la prevención general y la prevención especial, afirman que la finalidad de la pena en la prevención general es comunicar a la sociedad que el valor jurídico que se defiende con un tipo penal y con una pena en el Código Penal es una norma esencial de la convivencia y por eso le imponemos una pena para hacer saber a la ciudadanía que la vigencia de la norma exige que quien agrede sea castigado con esta pena. Y la prevención especial, ya dirigida al propio autor del hecho delictivo para reparar, resocializar, para buscar su reinserción social. Bueno, pues quien asume la realización del hecho delictivo y realiza un comportamiento positivo de cara a la víctima, que duda cabe que cumple las tres finalidades de la pena. Cumple la finalidad retributiva, asume que como consecuencia de su acción tiene que realizar un comportamiento contrario, un comportamiento asumiendo el mal causado y asumiendo que eso le lleva a una consecuencia. Quien realiza ese comportamiento positivo en favor de la víctima reafirma la vigencia de la norma que prohíbe matar, robar, agredir la libertad, etcétera, se ve reafirmada cuando el propio autor asume que como consecuencia de su acción tiene que realizar un comportamiento positivo. Y, evidentemente, la reinserción, la prevención especial, en la medida en que todo el comportamiento o la medida de reparación va dirigida a la búsqueda de la situación generadora que ha generado el conflicto y, por lo tanto, a resocializar a esa persona apuntando a las causas que le han llevado a ese delito. Por lo tanto, la reparación, aparte que estudiosos, Rosini, etcétera, han establecido los mecanismos en virtud de los cuales
las tres finalidades de la pena se cumplen de forma intensa con la consecuencia jurídica de la reparación. Pero también hay otro tipo de justificaciones. La justificación económica, que aunque no sea del gusto de todos, es verdad, el sistema penal, el sistema de represión penal es muy caro, sobre todo las penas privativas de libertad tienen un coste enorme que se vería de alguna forma, sobre todo en época de crisis, se vería en alguna forma importantemente reducido si se buscan alternativas que son mucho más eficaces que las que actualmente dispensa como esencialmente el ordenamiento jurídico. Y por otra parte también un principio democrático. A cada sistema político corresponde un sistema procesal. Lo han puesto de manifiesto todos los autores y se ve la correspondencia en las épocas históricas y las construcciones políticas con las construcciones procesales. En la situación actual, aunque estemos a las postrimerías, incluso ya se haya agotado el estado de bienestar, pero de qué duda cabe que hay una necesidad de devolver otra vez a la víctima, a la individualidad, para hacer frente a sus derechos, frente también a la colectividad. Ahí surge en el derecho procesal la expansión del derecho dispositivo, del principio de oportunidad, que son manifestaciones de una actuación individual frente a la colectividad. Y en este caso, hombre, la víctima que es titular de uno de los bienes agredidos en el conflicto generado por el delito, es una persona que debe ser llamada al proceso para permitirle que gestione también ese conflicto con una intervención activa y no con uno. Irá concluyendo cuando. Siga. Pues siga embalado. Está bien. Pues sí, voy a concluir porque me han llamado a orden. Bueno, ya con mucha más, y de forma mucho más sintética, ¿cuáles son los límites de la mediación? Ahí tiene que haber unos límites derivados de que el hecho delictivo no solo es una agresión a una persona que compromete un bien jurídico personal, sino también es una agresión a todo el colectivo social. Por lo tanto, a la hora de fijar la reparación, no bastará como una reparación económica a la víctima que pueda reparar el mal causado, porque eso sería, además de privatizar el derecho penal, daría lugar a otros peligros que hay que obviar. Es necesario que la reparación también se tenga en cuenta el mal causado al grupo social y, por lo tanto, el contenido de la reparación no es puramente económico, sino debe tener también un contenido también que trascienda y que vaya dirigido a la prevención general, que vaya dirigido a la sociedad para decir que no se puedan admitir determinados comportamientos agresivos. Otro límite viene dado por el papel relevante que el Estado debe tener. El Estado no puede quedar al margen de la mediación, en la medida en que es necesario que el Estado controle que no haya desmanes en este proceso de reparación. Y por eso se habla de una reparación interprocesal que al final será aprobada por el juez una vez que haya comprobado los elementos de la mediación. Y otra limitación parte evidentemente de la libertad de los sujetos intervinientes. Tanto el autor del delito como la víctima deben comparecer en ese proceso de mediación de forma absolutamente espontánea y libre, y por eso el código, las normas que de alguna forma han regulado la mediación, por ejemplo en materia en los delitos de violencia de género, se excluye expresamente en principio, aunque técnicamente pueda ser posible la mediación, en principio la desigualdad que puede existir en este tipo de agresiones. Concluyo señalando ya sintéticamente los requisitos de la conciliación, que pasan por enmarcarse dentro del proceso penal, por la voluntariedad a la que antes me refería y por la mediación realizada por personas expertas y conocedoras del tema a la hora de indagar, buscar los puntos de conexión que puedan permitir ese proceso de mediación. Una última observación en torno a las críticas que se han venido realizando a la mediación, que parten sobre todo por esa dificultad de separar lo que era la antigua responsabilidad civil, lo que es la reparación civil y patrimonial del proceso de mediación, que, como dije antes, debe contemplar no solo la reparación económica, sino también una reparación al cuerpo social en la medida en que éste también se ve afectado por el hecho delictivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrés.
Hay algunos elementos luego para el debate, pero vamos a dar la palabra ahora a don Antonio del Moral. Sí, muchas gracias a José Luis por invitarme a este foro. Voy a ver si consigo que no me llame a mí la atención, aunque los fiscales estamos mucho más acostumbrados a oír ese señor fiscal, vaya usted acabando, que los magistrados, y supone un cierto subidón. Hoy, como a un magistrado de Tribunal Supremo también le dicen, vaya usted terminando, señor magistrado, porque no estamos acostumbrados a oírlos en la plaza de justicia. Eso me recordaba cuando hablaba José Luis, sí, me recordaba una vieja anécdota conocida, pero me parece que viene al caso. Es una informe que se hacía en la sala primera del Tribunal Supremo hace muchos años. Es una leyenda, no sé cuánto tiene de leyenda y cuánto hay de realidad en eso, pero se contaba que en una vista, una mañana llena de vistas en la sala primera, la primera de las vistas se había alargado mucho, la siguiente también, y ya el presidente del tribunal, había 3 vistas pendientes, se sintió obligado a llamar la atención a los abogados. En aquellas fechas las comunicaciones eran más premiosas que ahora, quedarse por la tarde o tal suponía pues a lo mejor algunos grandes trastornos, y les dijo a los siguientes letrados: por favor, intenten ustedes ser lo más conciso posible en la exposición de su recurso, pues tienen compañeros pendientes, son ya las 2 de la tarde. Después de esa advertencia, le dio la palabra al abogado, tiene la palabra el abogado de la parte recurrente para defender su recurso, y dijo: pido justicia, he acabado. Tiene la palabra el abogado de la parte recurrida para contestar al recurrente, y dijo: amén. Se cuenta que fue la vista más corta que haya habido nunca en el Tribunal Supremo, y también los informes más elocuentes que nunca se hayan oído en esas salas. Yo podría estar tentado de decir también aquí amén a todo lo que ha dicho Andrés, pero me temo que José Luis me llamaría la atención y Teresa vendría presurosa a retirarme el sobre que antes me ha entregado, y por tanto me siento obligado a decir algo más, aunque digo amén, sí, a todo lo que ha dicho Andrés, y eso me lleva a reconstruir un poquito. Y sé que no es serio, pero sobre la marcha he pensado abandonar un poquito los planteamientos teóricos y a poner el acento en las raíces más filosóficas, aunque con una filosofía muy de andar por casa, muy doméstica, de un aficionado, de experienciales más que reflexivas, y en algunos puntos de discrepancia muy puntuales, porque en general comparto íntegramente el profundo planteamiento teórico que ha hecho Andrés de ese nuevo modelo de justicia. Y eso es, me parece una primera cosa, pedir justicia. Nos vale también la primera anécdota, o sea, pedir justicia. Me parece que es mucho pedir a los tribunales. Pedir justicia es lo que siento yo después de casi 30 años de fiscal, que la justicia es una palabra y un concepto muy serio para dejarlo en manos de los hombres, pero al mismo tiempo me parece que no podemos renunciar a pedir justicia, aunque tengamos en el fondo la íntima convicción de que lo que nos dan los tribunales pues no tiene, sí tiene que ver con la justicia, pero está muy lejos de lo que es la justicia. Pero creo que las dos cosas son compatibles, el pedir justicia, aún sabiendo, aún en esa convicción de que... Y creo que ahí enlaza la idea de la justicia restaurativa. Me decían antes al empezar, bueno, ¿a favor o en contra? Me parece, yo no soy ningún entusiasta en el sentido, aunque seguramente por algunos sectores se ve calificado como tal, ¿no?, de la justicia restaurativa, en el sentido de que me parece que no es capaz o no tiene virtualidad suficiente para desplazar a la justicia retributiva, a la justicia rehabilitadora, si acudimos a esa simplificación, pero que sí que es absolutamente necesaria para que se pueda hablar con más precisión de justicia. No creo que la justicia restaurativa tenga... en todo esto hay bastante de simplificación, me parece que todas las cosas están muy entrelazadas, pero me parece que no tengan la suficiente potencialidad como para que nos olvidemos de la justicia retributiva o de la justicia rehabilitadora. Me parece que es un complemento absolutamente necesario para que se pueda hablar de justicia. Por eso yo me muevo, ni soy un escéptico de la justicia restaurativa, creo
en ella, me parece que tiene un papel importante que jugar, ni soy un eufórico pensando que la justicia restaurativa es la panacea, es lo que va a solucionar todos los males. Me parece que no desplazará, aunque sí creo que hay que alimentarla, que hay que crearla y que las experiencias son positivas, siempre y cuando no se caiga, y ese es uno de los puntos de discrepancia, en el riesgo del utilitarismo penal. Parece que las posibilidades de que la justicia restaurativa se convierta en algo burocratizado o en algo en que el fin último es conseguir aliviar los sobrecargados juzgados o la justicia penal, me parece que eso es la peor traición que se puede hacer a la justicia restaurativa, convirtiéndola en lo que ha degenerado el sistema de conformidades, en algo en que de lo que se trata es de bajar. Por tanto, yo creo que se le hace un flaco servicio a la justicia restaurativa cuando se pone el acento en los argumentos utilitarios, en los argumentos de que económicamente es beneficioso, de que no queda más remedio, de que eso descongestiona los juzgados. Creo que eso al final lo que hace es romper lo que son las hondas bases de la justicia restaurativa. Creo en ello, si la justicia restaurativa es necesaria para que se pueda hablar más propiamente de justicia, me da igual que tenga muchos costes, que sea muy cara, pero si eso hace más humana la justicia, me parece que es beneficioso implantarla, y si no, por mucho que suponga ahorrar costes o economizar. Me parece que el modelo americano de una justicia en que lo que prima es la productividad no es un buen modelo a seguir, y creo que es un riesgo que corre la justicia restaurativa. Si enlazo con otra anécdota para no incurrir en el peligro de que me haya propuesto alejarme, una anécdota que es particularmente entrañable para mí, porque es una persona cercana, también se sitúa pues por los años 50. Yo no había nacido todavía. Se trataba de un juez novel que ocupaba su primer destino en un pueblecito del norte de España, vocacional, lleno de entusiasmo, y entre las cosas que encontró en la mesa de su juzgado, pues había una sentencia por desahucio que había puesto el titular anterior y estaba pendiente de lanzamiento, ya señalada la fecha para el lanzamiento de la persona que ocupaba la casa. Un día llegó el oficial del juzgado, señoría, que viene a verle una señora. ¿Quién es? Mire, le daba cuenta, es la ocupante de la vivienda que está señalada el lanzamiento para tal día. Le hizo pasar y entonces la señora le explicó, iba con una niña pequeñita de 3 años, y le explicó: señor juez, mire, mi marido me ha dejado, yo no puedo pagar, se ha ido de casa, y iba embarazada, estoy a punto de dar luz, no tengo dónde ir, y a ver si podían aplazar el lanzamiento hasta que se produjese el parto. Hay unos primos míos que me van a coger, pero tiene que ser más adelante. Y el juez, lleno de entusiasmo, dijo: no se preocupe usted, que esto lo solucionamos. Llamó al oficial: ponga usted una diligencia, suspendemos el lanzamiento y lo ponemos. ¿Para cuándo piensa usted? Pues yo creo que tal, pues para dentro de un mes y medio, para dentro de un mes y medio. Llegaron unos días, un poquito antes de la fecha señalada como segunda fecha, y aquella mujer volvió a aparecer en el juzgado, volvió a aparecer el oficial que viene, le dejó pasar y se encontró la señora con un bebé recién nacido en los brazos, la niña pequeñita acogida, y le explicó que ya todo muy bien, tal, pero que sus primos no podían acogerla, que se podía aplazar todavía un poquito más la diligencia de lanzamiento. El juez accedió, se repitió la escena a los 15 días, volvió a ceder, y ya la parte recurrente, la parte demandante, puso un recurso muy duro, en el cual decía: señoría, las leyes hemos consentido por motivos de humanidad en estas sucesivas tal, pero ya llega un momento en que no es posible tolerar más esto, porque la ley no consiente más suspensiones de la diligencia de lanzamiento. El juez contestó con un auto, del que luego se arrepintió
según le he oído personalmente toda su vida, cuando según tú diciendo, este juzgador conoce muy bien que la ley no consiente suspensiones de la licencia de lanzamiento, este jugador conoce muy bien la ley, ya sabe que las leyes dicen esto, pero sabe también que por encima de las leyes está el corazón. Por tanto, no ha lugar a admitir el recurso y tal. Digo que se arrepintió porque luego en cada... había un detenido y decía, bueno, ¿qué tiene que decir el letrado? Pues esta defensa sabe que según las leyes hay que acordar la prisión, pero esta defensa también sabe que por encima de las leyes está el corazón. Llegaba a una vista de un procedimiento, hablaba el demandante, señoría, esta parte sabe que eso está prescrito, sabe que las leyes dicen tal, pero también sabe que por encima de las leyes está el corazón. Y aquello que se convirtió en una jurisprudencia local, inmediatamente se difundió por el foro, y el juez, en cuanto pudo, pidió traslado y jamás se le volvió a ocurrir decir una cosa semejante en ningún auto. ¿A qué viene el cuento de esto? Yo creo que por encima de las leyes está el corazón, no. Pero me parece que el corazón también tiene que estar por encima de en las leyes, dentro de las leyes. Que todo lo que es humano, todo lo que es conforme con la naturaleza del hombre, no puede ser algo ajeno a la ley. Y me parece que dentro de la naturaleza humana, por eso creo que justicia restaurativa hay que edificarla sobre unas sólidas bases antropológicas, y otros sistemas, o sea, pensar que la justicia restaurativa es algo de bondadosidad o de buen rollito o de qué bien nos llevamos o de qué bonito es esto y qué satisfechos nos deja, me parece que eso no es. Yo creo que la justicia restaurativa se edifica sobre unas hondas bases antropológicas y son esas donde hay que explotar, las que hay que pensar y las que creo que tienen que informar esa justicia penal, no solamente un problema de congestión de las cárceles o de contabilidad estatal. Y creo que la naturaleza del hombre tiene dos cuestiones que son importantes que tienen que ver con la justicia restaurativa. Uno, la esperanza, esa confianza en la bondad natural del hombre, en el sentido de que no hay personas así, por vía de principio, irrecuperables, o que no hay personas incapaces de perdonar o incapaces de pedir perdón, me parece que es una idea importante. Y si no se cree en ella, no tiene ningún sentido la justicia restaurativa. Meter el perdón, si las leyes son justas, no tiene sentido. Si son injustas, tampoco. Lo que hay que hacer es suprimir esas leyes. Creo que ahí hay una pieza clave de ese pensar antropológicamente en la justicia restaurativa. Y así como la justicia retributiva, que también tiene ese componente, me parece que también humano, de cántico a la libertad del hombre, del expiar, en el sentido más filosófico de la palabra expiar, en que la infracción tiene su importancia, la infracción de la norma y la pena como expiación, y me parece que no se puede abandonar eso totalmente, porque me parece que sería traicionar algunas de las ideas que me parece que son componentes del hombre, así como también lo que podríamos llamar justicia rehabilitadora, en la que el acento se pone ya no tanto en la norma, antes hablaba antes de esto, sino en el sujeto y la finalidad. No es ya esa expiatoria, sino que la finalidad primordial es la rehabilitadora, el recuperar a esa persona. Y como un tercer palo, la justicia restaurativa, en la que ya no es la norma ni el sujeto infractor, sino es la víctima, el principal protagonista. Y la reparación, lo que se busca esencialmente, la persona vuelva a recuperar su capacidad. Me parece que las tres cosas tienen sus componentes enraizados en la naturaleza del hombre y que las tres ideas son complementarias y que no se pueden contraponer. Creo que reparación tiene que ser una finalidad del derecho penal, que la rehabilitación tiene que ser también una finalidad del derecho penal, de las normas penales,
y que también la expiación, y que los tres tienen sus patas y las tres están llamadas a desempeñar un papel. Sobre esto, dado el ámbito, invito a leer un articulito muy breve, pero muy reciente, en la revista Indret, por un catedrático de Derecho Penal, Jesús Silva Sánchez, me parece a mí que es de las mejores cabezas en Derecho Penal que hay en la actualidad, mejorando, salvando lo presente. Es un editorial de la revista que él dirige, una revista electrónica, en la que habla de nuevo el perdón. Recuperar el perdón en el derecho penal. ¿El perdón está llevado a desempeñar algún papel en el derecho penal? Dice, sí, y yo creo que sí. Y eso no es un problema de moralización, de tal, ¿no? Me parece que es un problema de derecho penal, que el derecho penal tiene sus raíces filosóficas. Y ahí acaba, aunque el artículo es muy breve, pero es muy denso, acaba citando a Ratzinger, a un texto muy antiguo de Ratzinger, del año antes de los años 90, ¿no? En la que habla de eso, ¿no? De que hace falta el perdón, pero el perdón, lo digo literalmente, porque la idea es, la moral conserva su seriedad solo si existe el perdón, un perdón real, eficaz. De lo contrario, solo una pura potencialidad. Pero el verdadero perdón existe solo si existe el precio de la compra, el equivalente en el cambio. Si la culpa fue expiada, si existe la expiación. La circularidad que existe entre moral, perdón, expiación no se puede fragmentar. Si falta un elemento, desaparece el resto. Y enlaza eso también con una idea del Papa anterior, en que tenía algunos textos también de algunos discursos con componentes de derecho penitenciario que me parece que son muy interesantes. Decía Juan Pablo II, así como el perdón podría parecer una debilidad, en realidad requiere una gran grandeza, una gran fuerza espiritual. Para concederlo, escribía, porque la víctima ha de hacer el esfuerzo de engrandecer su debilidad. Para aceptarlo, porque el delincuente ha de hacer el esfuerzo opuesto. Esto es, el empequeñecer su dominación. Parece que esto tiene que ver con el hombre, y precisamente porque tiene que ver con el hombre, tiene que tener que ver con la justicia y con la justicia penal. Retomo otra anécdota por bajar el nivel, otra anécdota la he contado yo muchas veces porque se me quedó muy grabada. Es un gran, ya fallecido, era una persona mayor, castellano viejo, duro, recio, que pensaba, y lo decía, que el hombre es malo por naturaleza. Y por tanto, lo que hace falta es mucha dureza consigo mismo, y él predicaba con el ejemplo, él mismo se trataba con gran dureza, no se consentía el más mínimo capricho, y decía, el hombre es malo por naturaleza, y por tanto hay que ser duros, hay que porque tiende pues a hacer mal. Y él, que era un cristiano viejo, una vez oyó en una conferencia pues a un eclesiástico decir cómo la Iglesia católica pues sostenía que el hombre por naturaleza es bueno. Y eso pues para él supuso una contradicción interna. Él, católico de siempre, cristiano de siempre, una contradicción interna. Y entonces yo empecé a oírle decir que el hombre era todo lo malo que le permite el dogma. Vamos, que si no era más malo, era porque la Iglesia no lo permitía. Pero vamos, que si le dejasen, que seguramente sería muchísimo peor. Es una butaz, pero me parece que la idea sirve para decir, ¿no? Y creo que también hay parte de decir, bueno, ¿sobre qué construimos el derecho penal? Y me parece que el derecho penal hay que construirlo, el derecho penal en el que yo creo, sobre la idea de que el hombre, por naturaleza, no es malo. Por tanto, es recuperable, cabe el perdón, necesita el perdón. Esto no significa moralizar el derecho penal en el sentido de convertirlo en una moralina, aunque sí significa que no es concebible un derecho penal sin una moral que tenga detrás, en el sentido de moral como concepto del hombre, como concepto de la naturaleza humana, y por tanto no hay que hacerle remilgos a estas cosas, aunque sí pensar en que justicia restaurativa, entendida como algo en que junto al fin de retribución
que insisto, me parece que tiene un papel y que el derecho penal no puede renunciar totalmente a él, que junto al fin de rehabilitación existe también un fin de restauración, de restablecer el conflicto, que no es alcanzable muchas veces, pero que no está mal, que haya mecanismos que lo posibiliten, que el derecho cree mecanismos que lo posibiliten, en la medida en que el derecho pues sirve para alcanzar esa justicia, que le llamamos con mayúscula, pero que sabemos que es siempre con minúscula. Y ahí creo que la justicia restaurativa juega un papel, que la conciliación, entendida como la cicatrización de ese conflicto que ha habido entre víctima y victimario, que la mediación, entendida no como absoluto, me parece que no es ningún fin del derecho penal el conseguir la mediación, sino como mecanismo que puede servir para esa conciliación, y la reparación, entendida como esa restauración de la víctima, que va mucho más allá, que no es puramente pecuniaria, en absoluto. O sea, me parece que reducir la reparación a un tema económico es también muy empobrecedor. Me parece que todas juegan su papel y que tienen que tener... Y en ese sentido, me parece que la justicia restaurativa aporta cosas y puede aportar muchas cosas al derecho penal. Aunque hay unos peligros, y con esto voy finalizando, señalando unos cuantos peligros que son reales y que hay que ser conscientes. Uno de ellos, el de una justicia restaurativa demasiado excluyente o demasiado exclusiva, corre el peligro de castigar a la persona no dispuesta a la conciliación, en crear, introducir lo que se ha llamado una justicia restaurativa autoritaria, que está en las antípodas de esas ideas. Es decir, tú o te concilias o tendrás una pena expiatoria dura. Ese es un peligro real y lo han señalado algunos autores. Por tanto, todo lo que sea garantizar la voluntariedad, la libertad, que no haya esos arrepentimientos utilitaristas. Y sé que esto exigiría muchos matices, porque no se habla de un arrepentimiento en el sentido moral más hondo y tal, pero sí que no haya... me parece que eso es importante. Segundo, el peligro de volver a recuperar una justicia de clase, que se obtendría, y algo de eso, algunos de los que trabajan en menores me lo han dicho. Me han dicho, mira, sí, esto de la reparación está muy bien y tal, pero estamos volviendo a la justicia de clase en que los niños de personas acomodadas, tal, no sé cuánto, alcanzan reparaciones, sí, las estadísticas de reparaciones, excelentes. ¿Por qué? Porque todos los padres de tal, pues abonan dinero y esto descarga a los juzgados. En cambio, lo de las clases marginales, que es confundir reparación con indemnización. La reparación y la restauración me parece que es mucho más. Ese es un segundo peligro, el que por esta vía se nos meta de nuevo una justicia de clase en que la reparación sea concebida solamente en un sentido puramente pecuniario o económico. Y el último peligro sería el no perder de vista, el poner tanto evitar esa coacción indirecta a la negociación y no perder de vista, y por eso me parece que la justicia restaurativa nunca puede ser excluyente, a la víctima potencial. La justicia restaurativa pone el acento en la víctima actual, esta persona que ha sido lesionada por estos hechos, por esta otra persona, y sin embargo puede olvidar a la víctima potencial. El enfocar solo en la reparación hace que las consecuencias del derecho penal pierdan esa finalidad de prevención general y esa tutela no solo de la víctima actual, sino también de víctimas potenciales. Son peligros que hay que tener en cuenta, que hay que sortear, pero me parece que no anulan en nada esa justicia restaurativa, que yo la concibo más como una cosa artesanal, nada burocrática, muy lejos entre el romanticismo y el burócrata, en una zona intermedia de profesionales, bien enraizada, pero que me parece que tiene cosas que aportar al derecho penal, y me parece que en el derecho penal español aquí hay todavía mucho camino por recorrer.
Muchas gracias, José Luis, porque solo me ha llamado la atención una vez. Y gracias también a todos. Muchas gracias al Ministerio Público. Y vamos a ver ahora cómo estas potencialidades y estas limitaciones se desarrollan en la práctica. Vamos a ver, María del Pilar nos va a contar un poco la parte más práctica, cómo se están desarrollando la mediación. Pues cuando quieras. Eso tiene truco. Muy bien, pensaba que era distinto. Bueno, muchas gracias al foro por su invitación, a José Luis, y para mí es un auténtico placer el poder compartir este rato de tarde con todos ustedes. El volver a este edificio me trae muy buenos recuerdos. Yo estuve aquí en septiembre del año pasado, nos invitaron a una comida estupenda y a mí me produjo unos vómitos espantosos. Y así descubrí que estaba embarazada. Entonces, cuando he vuelto hoy, venía agobiada que deja a mi pobre niña de 6 meses. Y decía, fíjate, hace nada, en septiembre de hace año y medio, pues estaba en esta otra situación. Y bueno, yo creo que eso ha evocado en mí un sentimiento cariñoso y que me hace sentirme especialmente a gusto en este ámbito. Cuando oí hablar a los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, recuerdo que en otra ocasión que coincidimos los tres, alguien del público nos dijo que la mediación, que si era legal, ilegal, alegal o paralegal. Yo dije, Dios mío, qué respuesta tan difícil. Y hoy tengo entre las manos el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en la que el artículo 157 establece entre los principios que la mediación se sujetará a los principios de voluntariedad, gratuidad, oficialidad y confidencialidad. Hemos avanzado mucho. Ya os digo, en el año 99, que es cuando nosotros empezamos, se nos tildaba de hacer algo que rayaba lo legal. Hoy empieza a incorporarse en nuestros textos legales. En este recorrido hemos aprendido mucho de las víctimas y de los infractores. Todo lo que yo os pueda hoy contar parte de la experiencia directa que ellos nos han ido transmitiendo. No estamos haciendo mediación porque después de leer libros profundos sobre justicia restaurativa hayamos valorado que sea la mejor opción. Hacemos mediación, intentamos poner en práctica principios de justicia restaurativa porque las víctimas y los infractores así nos lo han pedido. No ha partido de nuestro intelecto. Nosotros, yo en concreto, empecé de la mano de Josito, de José Luis Segovia, en la Asociación Apoyo, en el barrio de Moratalaz. Nosotros estamos ubicados, no sé si conocéis la zona, en el edificio que denominan La Herradura. Es un edificio en el que convivimos payos, gitanos, inmigrantes, lo que ahora es la multiculturalidad en su máxima expresión. A nosotros llegaban madres que habían ido a echar mano del dinero para hacer la compra y su propio hijo, drogodependiente, se lo había robado. Esta madre iba a denunciar a su hijo. A veces el cuerpo se lo pedía, pero no podía. ¿Cómo podíamos ayudarles a resolver ese conflicto? La espontaneidad nos hizo descubrir la herramienta de la mediación. No solamente en aquellas situaciones en las que víctima e infractor se conocían, sino también en aquellas otras en las que no se conocían. Yo recuerdo en uno de los primeros juicios que yo llevaba como abogada, el acusado, yo le conocía muy bien. En la casa en la que yo vivía, junto a otro compañero, teníamos acogidas personas que salían de prisión. Y este hombre había estado en prisión, no tenía familia y nos planteó la trabajadora social del centro penitenciario de Soto del Real si podía venirse a vivir a casa. Nosotros le dijimos que sí. Era un hombre muy especial, estos que ahora se denominan sin techo. Lógicamente no tenía dónde vivir, era un poeta consumado y cuando llegó a casa, yo era muy joven, y decía, hombre, yo hago la comida, entonces le teníamos de cocinero,
Era, ya os digo, una persona entrañable, de carácter bastante depresivo, y cuando llegaron esas Navidades, desapareció un día. No volvimos a saber de él hasta que nuevamente se puso en contacto con nosotros la trabajadora social de la prisión de Soto del Real. La carta de presentación era mala, ya había estado en prisión. Le habían dado una oportunidad, se había salido, había estado con nosotros y había vuelto a cometer un delito, había robado a una señora, estaba en un parque, la señora tenía el bolso, pues como lo tengo yo aquí ahora, a sus pies, y él pasó corriendo, le quitó el bolso, no era muy habilidoso, se escondió entre unos matorrales y le detuvieron allí mismo. Cuando el juez de guardia le preguntó cuál era su domicilio, él dijo que no tenía domicilio. No se atrevió a decir, a meternos a nosotros en ese marrón, y dijo, no tengo domicilio. El juez, lógicamente, se vio obligado a acordar prisión. Bien, nosotros volvimos a hablar con él y nos planteamos que volviera nuevamente a casa. Efectivamente, así fue. Y yo, en contra de todas las normas básicas del buen abogado, asumí la defensa de este hombre. Imaginaos mi difícil papel. Yo le conocía porque vivía en casa, esa imagen que yo os he pretendido trasladar de persona amable, conciliadora, muy servicial. Y cuando llegamos al juicio, la mujer a la que había robado lo primero que pidió fue una mampara. Esto hace unos años en Plaza de Castilla, hace bastantes años, porque el juicio fue en Plaza de Castilla. Era un drama, había que buscar la mampara. Entonces el juez nos dijo, bueno, sí, si quieren la mampara, el juicio, esto eran como las 10:30, se tendrá que celebrar después de otro más importante que el suyo, y la mampara la tendremos como para la 1. Claro, todos miramos a la víctima como diciendo, no será posible, nos va a hacer esto. Y la pobre mujer dijo que sí, que ella necesitaba la mampara. Iba acompañada de una amiga. A medida que iban pasando las horas, la espera se hacía cada vez más insoportable. Y el juez nos dijo, hombre, si usted cede en lo de la mampara, podríamos celebrarlo un poco antes. Claro, todos volvimos a mirar a la víctima, diciendo, pero señora, por Dios. Entonces ya la pobre mujer dijo, bueno, el juez le dio una solución. Usted declare desde mi despacho y lo celebraremos y a usted no la verá el acusado. Así lo hicimos. Imaginaos lo kafkiano de la escena. Nosotros oíamos a la señora, pero no la veíamos. No la veía el magistrado, no la veíamos los abogados, pero ella sí que nos trasladó algo fundamental, que era el temor que tenía a que este hombre volviera a cometer los mismos hechos. Él salió derrotado del juicio. Sintió que se había trasladado de él una imagen terrible, monstruosa. Él no se identificaba con aquello. Y al salir dijo, me dijo, pero no puedo hablar con la señora. Eso sí que no. Por favor, eso sí que no. La señora me miró con desprecio también cuando salió, como abogados, ya sabemos, defienden a cualquiera. Y desde ese momento intentamos poner en relación a esta mujer y a este muchacho. A espaldas de jueces y fiscales hicimos fue una de las primeras mediaciones. Bueno, no fue tan a espaldas de la Fiscalía. Ya en aquel momento estaba como fiscal jefe de Madrid Mariano Fernández Bermejo y ya empezábamos a hacer nuestros primeros pinitos en mediación. Ellos lo avalaron, se designó a un fiscal que iba a llevar los asuntos de mediación, que en aquel momento se designó Antonio Camacho. Bueno, ya veis, de mediación a ministro. Yo me quedé en el camino, pero ellos han llegado a ministros. Y así es como empezamos a trabajar. Hemos explorado muchas vías de mediación, muchas fórmulas. En muchas ocasiones se nos dice, y en aquellas ocasiones en que se cometa un delito y no hay víctima, ¿también es mediación? Pues mirad, los técnicos, los expertos dirán, mediación, no le podemos llamar mediación. Verdaderamente a lo mejor no. Pero imaginaos que es un nuevo concepto de juicio, en la línea de lo que nos estaba comentando Andrés. Nosotros hemos tenido un muchacho extranjero que llevaba en España alrededor de 2 años y medio y se había casado con una española. Se habían casado por el juzgado y tenía mucha ilusión en ofrecer a su ya esposa, pero para él era su novia, una boda a lo grande.
no podía trabajar porque tenía permiso de residencia, pero no tenía permiso de trabajo. A través de un compatriota le animó a que pudieran traficar con hachís. Bueno, este muchacho, que no es lo que se llama un profesional, se colocó en la esquina de la calle Leganitos, en Madrid, en la zona centro. No sé si eso sugiere algo. En la calle Leganitos hay una comisaría de la Policía Nacional. Eso es. Bueno, pues en la esquina de la calle, traficaba. Claro, los policías pasaban, le miraban y decían, es que no es normal. Es que tiene una actitud, pero no lo puede hacer delante nuestro. Bueno, van a la comisaría, vuelven un día, 2 días. Mira, esto es claro, este tío está en la puerta de nuestra comisaría traficando. Ellos, uniformados, se aproximan a él en una mañana y dicen, mira, vamos a empezar hoy la ronda por este. Se aproximan a él, le dan el alto, no se resiste, no huye, y le dicen, ¿pero usted qué está haciendo? ¿Pero usted no se da cuenta que está en la puerta de la comisaría? Bueno, no, yo, ¿cómo que yo no? Pero si le hemos visto, habían grabado unas imágenes, y les reconoce que sí, que él estaba traficando. Entonces, claro, los policías, ante situación tan novedosa, en la que alguien se lo reconoce, dice, ¿y usted tiene material en su casa? Dice, sí, vamos a acompañarle y ir a su casa. Sí, y les lleva a la casa. Los policías lo relataban diciendo, es la primera vez en nuestra vida que vemos semejante delincuente de nivel. Llega a la casa, debajo de la cama, les enseña la droga que tenía y, lógicamente, proceden a su detención. Lógicamente, el juzgado acuerda prisión. Y este hombre nos plantea qué puede hacer. Él es consciente del daño que está causando a un bien jurídico protegido como es la salud pública, un tanto ambiguo. Él es consciente de ese daño. El bien jurídico para él supremo en ese momento, el poder ayudar a su mujer económicamente, no sentirse un cero a la izquierda, no sentirse una carga, poder enviar dinero a su hija en Nicaragua. ¿Qué mediación se podía hacer aquí? Bueno, hicimos algo similar a unos trabajos en beneficio de la comunidad, pero antes del juicio oral. Es decir, antes del juicio reconoció que era autor de los hechos, el dinero que tenía ahorrado para la boda lo puso a disposición del juzgado, lo consignó en la cuenta de la sección de la Audiencia Provincial competente en este asunto y les planteamos a los magistrados la libertad con el compromiso de que él iba a realizar estos trabajos una vez que alcanzara la libertad, que se iba a incorporar a nuestro propio grupo en apoyo a colaborar con los educadores en tareas de actividades de ocio y tiempo libre con los menores, como para prevenir el tema de drogodependencias. Yo me acuerdo que el magistrado decía, claro, si es que por salir de prisión uno colabora, hace actividades con niños o hace lo que sea. No me lo creo, nos dijo honestamente, no me lo creo. La fiscal, María de la O Silva, defendió con uñas y dientes esta historia. Dijo, yo me lo creo. Y la Fiscalía se lo cree. Y vamos a informar favorable esta libertad. Y la Fiscalía informó favorable. Este hombre lleva 2 años colaborando en apoyo. En principio establecimos que vendría los lunes y los miércoles por la tarde 3 horas y ahora mismo pues es un referente dentro de este edificio que yo os decía multicultural de la Herradura, pues es un referente para los niños. No viene solamente lunes y miércoles, sino en las actividades que se realizan, los fines de semana. Y me encontré hace unos días con el magistrado. Dice, bimestralmente espero sus informes, porque sigo sin creérmelo. Digo, pues bimestralmente tiene usted sus informes y la fiscal y yo seguimos creyendo en él y ha seguido demostrando lo que nos decía Antonio del Moral hace un rato. Es verdad que la gente puede cambiar. Es verdad que la gente puede modificar muchos de sus planteamientos. Ahora mismo en Madrid somos una comunidad autónoma privilegiada con relación a los proyectos de mediación. Tenemos tanto una mediación que denominamos intrajudicial, auspiciada por el Consejo General del Poder Judicial, en la que hay 3 juzgados que se han adscrito. ¿Cómo hacemos ahí la mediación? Pues es el juzgado el que selecciona el asunto
que nos van a derivar a mediación y envía una carta a la víctima y otra carta al infractor o infractora ofreciéndoles participar en mediación. Ahora mismo hay 3 juzgados, el juzgado de instrucción número 3, el juzgado de instrucción número 32 y la sección 17 de la Audiencia Provincial. Es decir, no hacemos mediación solo en juicios de faltas, en pequeñas cositas. Esa era una de las grandes preocupaciones de la Fiscalía cuando iniciamos. Bueno, vamos a intervenir en asuntos de pequeña incidencia, pero la realidad nos superó. Y a los pocos días, lo primero que teníamos era un robo con violencia e intimidación. Me acuerdo Antonio Camacho que decía, madre mía, ¿y no podemos empezar por algo más sencillo? Esto es lo que nos han pedido. Por eso os decía al principio, no hemos diseñado un servicio de mediación desde lo teórico, sino que hemos ido avanzando en función de lo que víctimas e infractores nos han ido pidiendo. A lo mejor éramos temerosos y queríamos empezar por las faltas, pero la realidad nos superó y nos hicieron meternos en un robo con violencia e intimidación. Hemos mediado en muchos robos con violencia, en muchos robos con fuerza. Ya os digo, mediando en la Audiencia Provincial vemos lesiones graves y es posible la mediación. Comparto lo que decía Antonio, no es la panacea, no es la solución para todo. Valen para el que le vale. Hay que tener un planteamiento inicial serio de reconocimiento de los hechos. Si uno va en negativa al juicio, seguramente la mediación no es su vía. Como os decía, en Madrid somos unos privilegiados porque junto a este servicio de mediación que denominamos intrajudicial, tenemos también el de la Asociación Apoyo, que es en el que Josito y yo empezamos en el año 99, que continúa pese a estas vicisitudes económicas que nos tienen un poco perjudicados, pero bueno, siempre hay amigos como la Fundación Agape que están ahí apoyándonos y que alientan sin duda ninguna y permiten que podamos continuar trabajando. Aquí no va a ser el juzgado el que derive asuntos a mediación. Directamente son las partes las que acuden al servicio de mediación en nuestro local, un poco cutre, en el barrio de Moratalaz. Generalmente, ¿quién acude? El acusado, acusada, es infractor o infractora. El esquema es el mismo. Frente al procedimiento convencional, aquí tenemos un acusado que dice, sí, señoría, he sido yo. Y desde el reconocimiento de los hechos, el responsabilizarse de esos hechos, y esto es un salto muy importante, sobre todo cuando trabajamos con población drogodependiente. Los que vais a prisiones, que habéis oído muchas veces en el patio, yo no he sido, casi nadie ha sido condenado justamente. Pocos dicen, es verdad, me condenaron porque yo lo hice. No, me condenaron porque el abogado no me defendió, porque el juez no me escuchó, porque el recurso. Es un cambio de paradigma. En ese cambio de paradigma, otro papel fundamental, vuelvo a destacar, es el de la Fiscalía y el de la relación que víctima e infractor van a tener con la Administración de Justicia. Hay algunos momentos mágicos dentro de la mediación. Cuando víctima e infractor se encuentran en el despacho de mediación, ponen rostro e historia a la otra parte, pueden hablar, pueden mirarse a los ojos. En la escena que os contaba al principio, esto es impensable. Ambos se fueron dolidos. En mediación es posible el ponerse en el lugar del otro, es posible la empatía y desde esa responsabilización es posible la reparación del daño. En muchas ocasiones los infractores no tienen recursos económicos, porque si no es verdad que estaríamos haciendo una mediación muy elitista, pero sí que tienen otras habilidades. El otro día teníamos un muchacho en mediación que era pintor. Bueno, aparte de que nos regaló un cuadro precioso para el servicio de mediación, le ayudamos a poder vender estos cuadros a través de una persona que conocíamos y con ese dinero que él obtuvo pudo pagar la responsabilidad civil a la persona a la que había causado unas lesiones. Mediación y creatividad también están muy unidas. ¿Por qué? Porque partimos de ese compromiso y de ese reconocimiento de los hechos. Y me voy a implicar para poder reparar a la víctima. Y esto es fundamental. Técnicamente muchos ante el juzgado son absolutamente insolventes.
Y si ellos no quisieran, no repararían y no pasaría nada, porque no tienen dinero. Estamos en otro escenario. Y en este nuevo escenario, ese infractor sí que dice, pues mira, puedo eso, digo, hacer un cuadro, puedo tal, puedo cual, voy a buscar las fórmulas para reparar el daño que he causado a la víctima porque soy consciente y me hago cargo de ese sufrimiento de la víctima. Como os decía, ese sería uno de los momentos milagro de la mediación. ¿Cuál es otro? Y que reconcilia, como os decía antes, a víctima e infractor con la justicia. Cuando, el día de la vista, mediación no supone todavía que no se celebre el juicio, que no haya que ir y ratificarse o podamos finalizar el juicio con una conformidad. Generalmente esto es lo más molesto para las víctimas. Cuando llegan a un acuerdo, cuando ya las han reparado, dicen, entonces ya no tenemos que ir más al juzgado. Bueno, la sociedad va muy por delante del legislador. Seguramente llegaremos a ello. Cuando se llega a esa conformidad, la fiscal, designada para mediación, se baja del estrado, se aproxima a la víctima y le pregunta acerca de cómo ha ido esta mediación, cómo se ha sentido, qué ha pasado, si verdaderamente de forma libre y voluntaria han llegado a acuerdos. Realmente es el momento en el que la justicia se acerca al ciudadano, cuando esa fiscal es capaz de bajarse del estrado, dirigirse a la víctima e interesarse por ella. No solo le está preguntando y está confirmando que ha sido todo libre y voluntario, sino que también se está interesando por cómo ha sido ese proceso, por cómo lo ha vivido, por cómo se ha sentido. Y muchas víctimas le han trasladado a la fiscal. Es la primera vez desde que puse la denuncia, en el relato que nos hacía Andrés, magnífico, que nos decía, es que la víctima es utilizada, no se ha sentido escuchada en la comisaría, en el juzgado, nos hemos dirigido a ella en un lenguaje que no entiende. Estamos nuevamente en otro escenario, en el que la justicia sí que se dirige al ciudadano en su propio idioma, en su propio lenguaje, y se interesa por cómo han sucedido los hechos y cómo le ha afectado. En un segundo momento, la fiscal también se entrevistará con el acusado para confirmar que también este proceso de mediación para él ha sido libre y voluntario, y a partir de ahí se adoptará una sentencia de conformidad. Señora letrada, vaya. Bueno, yo es que estoy acostumbrada. Entonces, para mí esto es más fácil. Bueno, para ir acabando, vamos a ver una imagen que nos va... Si queréis podéis cerrar los ojos, como yo os estoy viendo, si no los cerráis, luego digo, Sesma, que estás con los ojos abiertos. A ver, va la imagen. Rápidamente hay que decir lo que cada uno ve. La vamos a ampliar. ¿Qué veis ahí? Es una imagen clásica. Muy bien, tú ves dos. ¿Todos veis dos? ¿Todos veis una joven? No. ¿Tú qué ves? Tú una anciana. Tú también una anciana. Alguien ve una joven y una anciana, con lo cual es que debe estar. ¿Joven o anciana? Joven primero, y cuando han dicho anciana he descubierto la verdad. Ajá, exactamente. Si tomamos la nariz, ¿lo veis? Joven y anciana. Eso es. La barbilla de la joven sería la nariz de la anciana. La verruguita de la anciana sería la nariz de la joven. No sé si os ayuda. Es una imagen muy clásica. Es para una reflexión final. ¿Vemos todos lo mismo? Trabajando con infractores drogodependientes, hemos descubierto cuáles son los prejuicios que las víctimas y la sociedad en general podemos tener. Son mentirosos, manipuladores. Un magistrado nos decía, ustedes le están sacando hoy, pero le están haciendo flaco favor porque va a recaer en las drogas y va a volver aquí, va a tener más procedimientos y va a acabar en prisión. Bueno, rompimos esa rueda maldita. Pudo ser. En esta imagen está
ese drogodependiente, con esa estigmatización, pero también está la víctima, esa madre de la que hablábamos al principio. En muchas ocasiones los acusados dicen, bueno, he robado a una persona rica, pues, que se fastidie, no le causo ningún perjuicio. En mediación ha descubierto cuáles son los perjuicios. Bueno, pues que nos quedemos un poco con esta imagen que nos haga reflexionar que en todo conflicto están ambas juntas. Nada más. Pues muchas gracias, Cuca. Y ahora es el momento en el que podéis participar, preguntar, comentar, cuestionar lo que os parezca acerca de lo que habéis oído. Pues, como somos poquitos además, no hace falta mucha más historia. Mira, A ver, eso dicho. sería la nariz, A mí el me ojo de la gustaría joven. preguntar Y aquí la... a Pilar, en todo este tiempo que llevas en mediación, no te voy a pedir un número exacto de casos en los que pues, ha prosperado la mediación y ha sido algo positivo, pero sí más o menos un porcentaje, ¿no?, aproximado de cuántos casos ha servido la mediación y sobre todo en el sentido de rehabilitar. Rehabilitar al delincuente que ha cometido el daño y no reincidir. Claro, yo creo que de lo que se trata al final es que la medida funcione para la no reincidencia. Mira, en general, en el seguimiento que hemos hecho durante los últimos 4 años, hablamos de un 85% de no reincidencia. 85% de no reincidencia. Ya quisiera la Dirección General, dicho con todo el cariño. Efectivamente, el nivel de reincidencia es bastante bajito, teniendo en cuenta que además nosotros trabajamos con drogodependientes, con lo cual esos picos que puede haber en los consumos, lo decíamos antes, la mediación no es un milagro. Entonces siempre estamos sometidos mucho más a una posible reincidencia. Es cierto que un proceso de mediación sí que va a trabajar sobre el cambio, la transformación de cada una de las personas. Este tal vez sea un elemento característico de la justicia restaurativa. No todos los modelos de mediación van a trabajar sobre esto. Si aquí hubiera mediadores de otros proyectos de mediación, de otros lugares, cuestionarían este principio. Para mí es básico. Cuando decía somos unos privilegiados en Madrid porque tenemos estos 2 modelos de mediación, somos unos privilegiados además, sobre todo en apoyo, porque al ser asociación tenemos muchos más recursos humanos, que no económicos, pero sí humanos. Tenemos psicólogos voluntarios. Cuando hay ocasiones en que valoramos que ese infractor, esa infractora o esa víctima necesita terapia, la mediación no es terapia, pero podemos interrumpir esa mediación, que vaya a terapia, que trabaje una serie de cuestiones y que pueda volver a mediación. Esa es una de las grandezas. Requerimos tiempo. Nuestro enemigo, el juicio rápido. Yo no sé si quizás sea el menos próximo a vuestros temas, pero he sido feliz escuchándoos y quiero decirlo, y como hay un cierto vacío de preguntas, querría preguntaros primero de qué forma sois acertados en el mundo del derecho. Segundo, si hay algunos otros grupos que no tengan, digamos, connotaciones religiosas trabajando en este mundo de la mediación. Sí, vamos a ver, yo... sí, me parece que también, o sea, que mediación no tiene... Hombre, yo me he permitido quizás por el foro, pero lo he hecho en otras ocasiones, citar a 2 pontífices, uno como cardenal pero como los he citado como intelectuales, porque no... Me parece que no, que mediación, justicia restaurativa, es verdad que en sus orígenes puede haber tenido algunas raíces, en algunos casos religiosas, pero me parece que no tienen nada, no tiene nada que ver. Esto me parece me parece que son líneas independientes, o sea, que a la justicia, a los fundamentos filosóficos de la justicia restaurativa se llega desde
de determinados planteamientos filosóficos, pero no necesariamente vinculados a ningún credo religioso en absoluto. Me parece que es un problema, me parece que sí que hay unas raíces filosóficas y antropológicas en esa forma de ver la justicia, pero no creo que tenga necesariamente que tener un componente religioso en absoluto. Y también desde ese punto de vista, yo estas ideas las comparto con gente que a lo mejor religiosamente tiene poco que ver conmigo, y sin embargo tengo pues personas que realmente tienen mucho que ver conmigo y sin embargo tienen una visión del derecho penal completamente distinta, vamos, tampoco completamente distinta, pero sí que no tienen, que esto lo ven como algo utópico y poco realista. Por tanto, me parece que no hay por qué hacer esa asociación, que es algo que a veces también se le reprocha. Creo que se llega perfectamente sin necesidad de que no es un problema teológico, sino filosófico, ¿no? Previamente, de derecho penal, de filosofía del derecho penal previa, ¿no? Yo por mi parte solo apuntar que evidentemente estoy de acuerdo con Antonio, amén, pero es más, hombre, también hay que tener cierta sensibilidad y tener un poco una proyección un poco humana y querer hacer otras cosas. Pero, por ejemplo, la sala nuestra sí que hemos admitido la reparación simbólica, es decir, que no sea necesaria una reparación económica para dar, por supuesto, la asistencia de reparación, que da lugar en nuestro código a una atenuante que puede ser muy cualificada y poder bajar la pena en 1 o 2 grados, la atenuante de reparación. Y también hemos aplicado la atenuación de reparación como muy cualificada a un supuesto de un delito de homicidio, o sea, un delito grave en el cual homicidio intentado, en el cual la víctima y el agresor después, bueno, el agresor una vez que reconoce los hechos, comparece en el hospital, incluso llegan a hacerse amigos después de todos los hechos, en un proceso que supongo que sería muy trabajado, muy largo. Hay una reparación económica, pero sobre todo hay una reparación moral entre agresor y víctima, y aquello determina una atenuación que fue importante en el caso. Es decir, no, como decía Antonio, no está vinculado a un credo religioso, está vinculado a una determinada concepción de la justicia, como quiera, a una determinada sensibilidad para apoyar o no determinadas formas de actuar, tanto desde la abogacía como de la fiscalía como desde la magistratura. Y permitidme que yo introduzca un elemento así para el debate. La mediación sería posible legalmente, en este momento no, pero ¿cómo veis la hipotética mediación en delitos del tipo de violencia de género? La legislación en este momento lo impide, pero hay un debate acerca de si es posible o no es posible, o en delitos, por ejemplo, de terrorismo. ¿Cómo veis en estos supuestos, digamos, frontera, la aplicación de la justicia restaurativa y de la mediación? Yo solo quería decir que estoy de acuerdo con las ideas de Andrés en este punto. No, me parece que no hay ningún obstáculo, o sea, que idealmente no hay ningún obstáculo, siempre y cuando tengas en cuenta todos los requisitos, pero si partes de los presupuestos de justicia restaurativa, me parece que no puede haber derechos excepcionales, aunque pueda haber circunstancias excepcionales que determinen una aplicación excepcional, pero así por planteamiento teórico, la excepción me parece que el artículo 44 de la Ley de Violencia Integral contra la Mujer no tiene ninguna explicación racional, sino es pues muy coyuntural y no veo desde el punto de vista teórico ningún obstáculo. Otra cosa es que haya que exigir eso, que haya igualdad, que haya voluntariedad, que no sea forzado, pero como en todos los supuestos, en algunos supuestos puede ser más necesario indagar sobre esos presupuestos, pero no significa cerrarlos así de raíz, no creo que sea un buen sistema. Yo por mi parte entiendo perfectamente que el legislador, cuando ha prohibido la mediación en supuestos de violencia de género, y creo que con más razón en supuestos de delincuencia terrorista, lo hace porque presupone que hay una situación objetiva de desigualdad, que es la que ha generado el conflicto, y esa situación objetiva de desigualdad, en cuanto que uno agrede a otra persona, es muy difícil mediar en esa situación. ¿Por qué? Por la situación objetiva de desigualdad que se ha materializado en una agresión física. Entonces yo creo que entiendo que el legislador haya excluido de la mediación los supuestos de violencia de género. Ahora,
salvado esa situación objetiva de desigualdad, que reitero, se materializa en unas agresiones, pues sería posible. Y de hecho, en los pleitos de familia, que es otra variedad, también no es penal, evidentemente, pero también se discute casi bienes jurídicos casi tan importantes como la libertad, como es todo el desarrollo de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se potencia la mediación, cuando los cónyuges están precisamente enfrentados y hay una tendencia a derivar antes de la solución jurisdiccional a una solución de mediación. Bueno, pues luego, ontológicamente no sería disparatado admitir la mediación, pero cuando hay una situación agresiva, esa situación de desigualdad que se ha materializado y se ha concretado en una agresión hace que el legislador haya dispuesto eso. Otra cosa es que hubiera sido mejor no decirlo tan asertivamente, sino que en estos casos se valorará especialmente la libertad, que es un requisito esencial de la mediación. Yo creo que sí que es importante tener muy presente la situación de desigualdad que pueda ser entre las partes y la situación de especial vulnerabilidad de la víctima. En el último curso que estuvimos haciendo con los jueces, más del 99% decían sí a la mediación en temas de violencia de género. No todos los asuntos de violencia de género son iguales, entonces va a haber que ponderar el nivel de violencia, el nivel de dependencia que hay entre las partes, y sí que se está haciendo ya una experiencia con los asuntos de violencia de género que han sido archivados. Entonces, ante el juzgado se pone de manifiesto que hay un conflicto importante, y el otro día uno de los magistrados de violencia nos decía: hoy se archiva, mañana seguramente no, pero esto ya ha salido a la luz. Efectivamente, aquí puede ser un campo abonado para la mediación, para ir empezando en temas de violencia. Quería comentar una cosa al hilo de esto, y es, no solamente porque se presupone la desigualdad que existe en estos casos, sino que también hay una conducta reiterada que parte de que normalmente el hombre se suele arrepentir una vez que realiza esos actos de violencia, y se arrepiente sinceramente. Lo que pasa es que cuando aparece de nuevo la ocasión, vuelve a realizar esos mismos actos. Entonces, quizá la mediación no va a ser una mediación al uso de otro tipo de delitos, dada que es esa dependencia, porque la víctima tiene una dependencia psicológica importante del infractor, y yo creo que esa reiteración hace que todas esas circunstancias que provienen de esa relación, mucho más difícil la mediación. Yo no sé si por esa razón a lo mejor han pensado, aparte que parten de la desigualdad, ¿no? Y eso también habría mucho que decir. ¿Desigualdad en qué sentido? Porque no es desigualdad. Quizá se necesitan unas medidas preventivas anteriores, unas medidas de tratamientos anteriores a la propia mediación. Por eso creo que es más complicado, más difícil. Y además, digo, se introduce también otra variable, que es la relación de vinculación afectiva con elementos permanentes en el tiempo, por ejemplo, si hay hijos. Es decir, existen elementos que vinculan a las dos partes, aunque hayan separado, durante todo el tiempo de toda su vida, ¿no? Lo cual no hace imposible la mediación. Es decir, lo que sí hay que ver es caso por caso, y teniendo en cuenta un factor fundamental de la justicia restaurativa, y es que piensa la mediación siempre desde la neta asimetría moral que hay entre infractor y entre víctima. Es decir, la justicia restaurativa no es una justicia que equipara al infractor con la víctima, sino que parte del presupuesto de que hay una asimetría moral entre alguien que ha cometido un ataque a una persona en su integridad física, en su integridad moral, y alguien que lo ha padecido, ¿no? Y presupone siempre el predominio de la víctima. Repiensa de alguna manera el sistema desde la víctima y desde el derecho a la víctima a la verdad, a saber qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, y desde luego el acercamiento a la verdad es lo que permite también una mayor responsabilidad. Por eso las cifras que tú has dado en materia de mediación penitenciaria se multiplican todavía muchísimo más. Es decir, hay muy pocos fracasos en mediación penitenciaria, la que se está haciendo entre presos incompatibles, presos que han tenido una reyerta fortísima, que se amenazaban de muerte, que se querían matar, porque es un indicador de buen pronóstico objetivo. Es decir, que alguien sea capaz de
atravesar toda la dureza de un proceso de pensar lo que ha hecho, repensarlo, lleva meses de recorrido. Entonces, objetivamente es un indicador de buen pronóstico. En mediación penitenciaria se acercan un 90 y tantos %, ¿no? Y quizá aquí baja un poquito por el factor que tú apuntabas de la drogodependencia, que hace que el personal pues tenga recaídas, y en las recaídas pues el factor de la libertad personal queda muy mediatizada por las adicciones, ¿no? Estamos en hora. Si alguien quiere decir alguna cosita, que lo diga ahora o que lo calle para siempre. Entonces, si alguien quiere comentar algo, decir que lo diga. Pilar, bueno, vengo de México. Me ha llamado mucho la atención lo que nos has expuesto, al igual que los otros dos. ¿Cuáles son los desafíos como colectivo o como fundación que enfrentan o que enfrentarán hoy frente a esta crisis? Por decir, no sé si me doy a entender, a mí me llama la atención esta sala tan grande y la ausencia que hay de la gente frente a este tema. Para mí se presenta como desafío la ausencia del que quiere escuchar que la justicia restaurativa y que las mediaciones están aquí hablando, están en sus espacios frente a individuos. Yo digo, no sé si me doy a entender. Para mí la ausencia de la gente se muestra ya como desafío, pero ustedes, ¿qué desafíos ven frente a la crisis que enfrenta este país? Yo digo, también desde mi país, con todas las crisis que vivimos, ¿no? ¿Hay algún desafío más también para la Iglesia? Sobre todo porque no se trata, ustedes han hablado en un momento, olvidarse de la persona, ir a la sociedad, y a la vez, no sé si me doy a entender, ¿no? A mí sí me llama la atención la ausencia. ¿Le han hecho la propaganda suficiente? ¿No? A mí me interesa porque el tema a mí me ha tocado alguna vez y he sido víctima, pero también he convertido a algunos en victimarios o en víctimas, ¿no? En mi lengua, en mi caminar o en mi ausencia. Nada más. No sé si directamente que no haya muchas personas hoy. Es verdad que esto también se retransmite, está en Facebook, entonces bueno, a lo mejor también tiene algo que ver con las nuevas tecnologías. Lo presencial está perdiendo fuerza, sobre todo en ciudades como Madrid, que es que a veces es muy complicado el traslado, todas estas cosas, y está ganando fuerza en las redes sociales. Cada vez más nos piden cursos semipresenciales o todo por internet. Entonces, bueno, a lo mejor también tiene algo que ver con esto. La crisis nos coloca en lo que planteaba antes Andrés. Bueno, la mediación es más barata, es un ahorro y vamos a potenciarla. Yo ahí veo un enemigo, en el que es un camino en el que podemos perder muchos de los valores de la justicia restaurativa que hemos expuesto esta tarde. También es cierto que verdaderamente la mediación puede suponer un ahorro. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Pues que los dos equipos de mediación que estamos en Madrid, os digo, Madrid es una ciudad privilegiada, pero esto tiene su sombra. Somos voluntarios. El equipo de los juzgados ahora mismo no cobra a nadie y se está manteniendo por el compromiso personal de unos voluntarios que son profesionales. Los recortes, ¿por dónde han empezado? Por lo social. El Ayuntamiento de Madrid, el primer recorte, el equipo de mediación. Después han ido todos los demás. Pero primero, y creo que es muy significativo, por la convicción que este ayuntamiento tenía acerca de cómo se deben resolver los conflictos. Empezó potenciando un equipo de mediación, dejó de financiarlo y yo creo que tiende más a potenciar unas leyes en las que la pena de prisión tenga mucha más fuerza. Esa es la evolución que vamos viendo. La sensación... Cuando nosotros hablamos de mediación, yo creo que el público generalmente acaba como muy convencido, muy entusiasta de la mediación, y yo creo que ese también es uno de nuestros problemas. A la gente le gusta mucho, pero tiene como la idea de que esto es residual. O a veces lo sitúan en el ámbito de determinados credos religiosos,
No, está mucho más cerca de la reparación, de la humanización de la justicia, y yo creo que esa es una de nuestras bazas importantes. Sí, José Miguel. Yo trabajo con menores y me llama la atención por qué no se instaura obligatoriamente, yo no entiendo de leyes, lo de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque la experiencia que tengo de 30 años es que la justicia tradicional pervierte a los menores y raramente los repara y los deja en una indefensión tremenda al final y son los perjudicados. Mi pregunta sería, ¿por qué no entiendo de leyes, es obligatorio que lleguen a eso? Y le preguntaría a... Sí, vamos a ver, yo voy a contestar muy brevemente. Me parece que implantar obligatoriamente la justicia restaurativa es una contradictio in terminis. O sea, obligatoriedad, imperatividad, o sea, me parece que se llegaría a eso que decía antes, justicia restaurativa autoritaria, que me parece que en menores tiene muchísimo más campo la justicia restaurativa. Me parece que las penas tienen que tener también ese contenido reparatorio, pero si vemos la justicia restaurativa así como eso en puro, me parece que no es compatible con esa obligatoriedad. Es decir, bueno, es un camino que se puede seguir, pero que si alguien lo rechaza, víctima o victimario, no. ¿Por qué? Porque ya se han caído las bases sobre las que construir esa justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque falta la voluntariedad, Pero José Miguel va un poquito más allá, le traduzco, y dice, lo que hacen los operadores jurídicos con los niños con los que estamos trabajando en los centros educativos de rehabilitación es estropearlos. Porque llega, traduzco para que se... Llega, y no me equivoco en la traducción, ¿verdad? Dice, llega el abogado defensor y un niño que ha cometido una infracción lo que le dice es, niégalo. Llega su señoría y lo que le dice el representante del mundo adulto, simboliza los valores y tal, le dice, tienes derecho a mentir, vamos así. Y llega el Ministerio Fiscal y tiene que... Entonces, es decir, los operadores jurídicos en un sistema de justicia donde a los niños que tendríamos que educarlos en la verdad, al final acaba sancionándose la verdad y acaba promocionándose la mentira. ¿No tiene eso algo de perverso en el ámbito de menores? ¿Te traduzco bien? Sí. En medio, todo eso es cierto, pero en medio también hay un equipo psicosocial que le ayuda, que le acompaña, que también conforma un poco su personalidad. Es decir, afirmar categóricamente que la justicia de menores pervierte al menor, me parece que también es una justicia mucho menos agresiva que la de mayores. Están los equipos psicosociales que intervienen bien. Se procura realizar cosas. Hombre, a veces al final pasa eso. El juez le dice, tiene usted derecho a no declarar, tiene derecho a no sé qué. Con lo cual le pone como en el sistema de mayores. Es decir, yo me tengo que defender de lo que me van a decir. Y el abogado le dice, tú di que no has sido. Entonces, los mensajes adultos que recibe un niño al haberlo introducido, es decir, esto nos llevaría a otro debate que ya no tenemos tiempo, que es los riesgos y las gravísimas complicaciones que supone el introducir a los niños de un sistema tutelar educativo en un sistema penal. Porque entonces necesariamente el sistema penal necesita unas garantías y entonces ya le hemos liado. Probablemente el tema es no haber metido o no meter a los niños en el sistema penal, porque inevitablemente el sistema penal tiene que estar dotado de garantías y entonces al introducirnos en las garantías entramos en las contradicciones. Por eso el reto no es tanto el cuestionamiento del sistema penal que necesita esas garantías, sino decir si hemos ubicado convenientemente a los niños infractores dentro de un modelo de justicia en el que no encontramos salida. Pero díselo a una sociedad que está regida por casos como Sandra Palos, la niña, tal. Sí, casos